Luz y sal, hermanos, lección número 22, la promesa a través de los siglos. El Hijo y el Espíritu del Padre van realizando la obra salvífica. Bueno, en esta lección vamos a continuar viendo un poco pues algo sobre la Iglesia, pero más que nada el efecto que tiene el Espíritu Santo sobre los miembros de la Iglesia. Y debemos entender algo. Esta lección se va a narrar en sus momentos de inicio de la Iglesia con los apóstoles, pero pues debemos entender que el mensaje va dirigido a todos los miembros de la Iglesia. Dicho de otra manera, cada lección que leamos debemos entender que ese mensaje va dirigido hacia nuestra persona, hacia nuestra familia, comunidad, hacia nuestra Iglesia, que lo debemos poner en marcha. La lección empieza, o su antecedente pues es meramente la lección 21, donde nos recuerda que Jesús, antes de ir al cielo, antes de ascender al cielo, pues preparó a los apóstoles para la formación de su iglesia. Empieza con el relato de la ascensión de Cristo, que dice así: estaba hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué os turbáis y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos les ofrecieron parte de un pez asado, los tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió su inteligencia para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Al tercer día se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneced en la misma ciudad hasta que sea revestido del poder desde lo alto. Los sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo, y sucedió que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaba siempre en el templo bendeciendo a Dios. Como lo vimos en la lección anterior, pues este pasaje quiere dar a entender dos cosas. Primero, pues la venida del Espíritu Santo, y segundo, pues el envío que hace Cristo a sus apóstoles. Nos vamos a enfocar, la lección se enfoca un poco más en lo que, pues en el momento de la llegada del Espíritu Santo y todas las gracias que da en ese mismo momento. Otra cosa importante, y aquí ya continúa la lección, el hecho de que Jesús fuera llevado al cielo tanto en cuerpo y espíritu quiere dar claro que nosotros somos pasajeros en este mundo, que nuestro destino final no es aquí en la tierra, sino en el cielo, y que un día vamos a ser llevados tanto en cuerpo como espíritu ante Dios. Es obviamente que para llegar ante Dios, ante la presencia de Dios, es un camino que nos debemos ganar, que lo debemos ir construyendo con nuestros actos. Pero la lección hace mención a algo muy importante. Ella dice que los apóstoles asombraron tanto del retorno del Señor que se dedicaron a estar en una vida completamente de oración y descuidaron las cosas temporales. Lo cual San Pablo pues le contesta a esos hermanos, les da un consejo. En resumidas cuentas les dice que si uno no quiere trabajar tampoco debe comer. ¿Qué quiere dar a entender con esto? Pues que sí debemos estar esperando ansiosos el regreso de Cristo, con júbilo,
como dice, con constante oración y al mismo tiempo construir ese camino que nos va a llevar hacia Dios Padre. Pero ese camino no se debe de contraponer a las cosas terrenales. Dicho, como lo dijo Jesús, no podemos estar orando al Padre, decir que somos buenos y odiar a nuestro prójimo. Dicho de otra forma, la manera en cómo vamos a llegar ante el Padre, ante Dios Padre, nuestro derecho de admisión al paraíso, al reino de Dios, pues va a ser con acciones terrenales, las cuales no se deben de contraponer a nuestras ideas espirituales. Ahora, ¿por qué hago mención de la segunda venida de Cristo si estamos hablando del día de Pentecostés, cuando se funda la iglesia? Porque ambas cosas o ambos momentos, ambas ocasiones, se vivieron con una actitud de espera. Es decir, los apóstoles, discípulos de Jesús, estaban reunidos esperando la venida del Espíritu Santo. Esto nos dice que la iglesia de Cristo debe estar unida con un mismo espíritu, esperando la segunda venida de Cristo. Aquí en este centro, pues la Virgen jugó un papel importante, ya que ella era el centro de este grupo, era quien acobijaba a todos los apóstoles de que no se desanimaran, pero también tenía el papel de prepararlos individual y grupalmente para este momento. De aquí que recibe el nombre de María, Madre de la Iglesia. Pero aquí lo importante es de que los apóstoles de alguna manera se preparaban para esta venida del Espíritu Santo. Entonces es nuestro deber como miembros activos de la Iglesia estarnos preparando para la segunda venida del Espíritu Santo. Una de las formas de prepararnos es precisamente escuela de pastoral. De las mejores preparaciones que puede haber dentro de la iglesia. No hago menos las demás, pero lo que quiero decir que la preparación o formación que nos da escuela de pastoral es muy completa, a diferencia que un grupo, por ejemplo, el grupo de liturgia, que nada más se dedica a la parte de liturgia, o el grupo o los catequesis que son muy importantes, no los hago menos, pero nada más se dedican a esa parte de evangelizar y un grupo específico. En escuela de pastoral se ve todo eso, pero de manera muy reducida, muy limitada, que pues se deben de complementar con los demás grupos. Es por eso que digo, es algo completo, pero no tan profundo. Entonces, hasta este punto hemos visto que estamos en este mundo, reunidos como iglesia, con un mismo espíritu, esperando la segunda venida de Cristo. En esta preparación tiene que ser de manera espiritual, pero sin olvidarnos de las cosas terrenales. En este momento de la lección hay un pasaje que dice: todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos. Es importante mencionar esto. La lección le dedica un apartado a la expresión de la Madre de Jesús y de sus hermanos, especialmente a la de los hermanos de Jesús. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere esto? Pues en este apartado leemos lo siguiente, dice: estos eran los descendientes de Taraján. Taraján engendró a Abraham, a Nahor y a Aram. Aram engendró a Lot. Aquí podemos entender que Abraham era tío de Lot. Y hay otro pasaje en este apartado que dice: dijo pues Abraham a Lot: no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Bien se puede leer: apresaron también a Lot, el sobrino de Abraham. Al oír Abraham que su hermano había sido cautivo, puntos suspensivos. Entonces estamos viendo que la palabra hermanos se usa para referirse a parientes, primos, sobrinos, tíos, etc. Es una palabra que en el griego pues significaba que mantenían una relación familiar, un lazo familiar, y no precisamente que eran hermanos a lo que hoy en la actualidad entendemos, que proceden del mismo padre y madre, ¿no? Entonces no nos debe de causar esta palabra cuando leemos hermanos de Jesús. Se refiere a que son familiares de Jesús,
y no necesariamente son sus hermanos. Hasta ahí. Esa palabra no nos debe de causar confusión. Ahora prosigue la lección, pues diciendo de que los apóstoles efectivamente seguían reunidos esperando la venida del Espíritu Santo. Ya Jesús se había ido, pero pues ya había dado indicaciones. Una de las indicaciones que había dado era que Pedro iba a ser la cabeza de su iglesia. Y esto lo dice cuando Jesús dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Además, en la lección anterior se dejó claro que esta autoridad no solamente, o sea, la deja instituida Cristo, pero también es aceptada por sus discípulos. Esto se puede leer en los Hechos de los Apóstoles, y dice: uno de aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos eran de unos 120, y les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la Escritura en la que el Espíritu Santo. Aquí pues se quiere dejar claro no tanto el pasaje, sino que Pedro toma la palabra y empieza a predicar a los hermanos, y los hermanos, los demás discípulos, los apóstoles, no se oponen, es decir, aceptan la autoridad que tiene Pedro sobre la iglesia, autoridad que le fue concedida por Cristo. Por otro lado, también, pues, en la lección aparece la figura de San Pablo, que se conoce como el apóstol de los gentiles, que es el apóstol al que le envían para predicar fuera de Jerusalén a todo mundo. Es un apóstol muy importante, pues dicen que este apóstol también reconoció la autoridad de San Pedro. No nos debe quedar duda en esto. Con Pedro también lo importante es que se funda la figura del Papa, que es la cabeza de nuestra iglesia, y que esta figura, la figura del Papa, fue creada por Cristo. El primer Papa de todos es Pedro. Ahora bien, se llega el día de Pentecostés, y esto lo narran en los Hechos de los Apóstoles de la siguiente manera. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les esparcieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y es aquí cuando se funda la iglesia. De hecho, si leen las Escrituras, se puede leer que muchas personas que pasaran por ahí quedaron asombrados, ya que escuchaban a gente hablar en su lengua natal. Y en aquel momento eso no era tan sencillo, más porque estas ciudades estaban muy alejadas de Jerusalén. Además se comenta que este día fue muy importante porque gracias a este don del Espíritu Santo de hablar en lenguas, muchos de los que pasaban por ahí se convirtieron, empezaron a creer en Cristo, en Dios Padre. Pero la lección nos dice que no solamente el Espíritu Santo dio los dones de hablar en lenguas. Hubo más dones, como el de profetismo, el de hacer milagros, que estos dones de alguna manera son dones que se externan o se expresan de manera exterior, de manera material. Hay algún objeto o algo para expresar estos dones y que pues causan asombro a las personas que no creen, no conocen a Cristo. Pero también se dieron otros dones, los cuales pues no se expresan de manera exterior, como es la sabiduría, el entendimiento, la ciencia. Estos dones pues no se pueden expresar inmediatamente hacia el exterior, pero no por eso son menos importantes. Como nos decía un sacerdote, sí puede haber un don de lenguas, pero ¿qué caso tiene que se tenga el don de lenguas si no existe el don del entendimiento para que nos traduzca, nos diga qué quiere decir ese don de lenguas? Es aquí donde se dicen que estos dones son complementarios, otorgados por un bien individual, pero también por un bien comunitario. Y esto es de suma importancia, porque si alguien dice que tiene un don otorgado por Dios, por el Espíritu Santo, y no lo pone al bien común,
ese don está mal administrado. Aquí no se dice y no se lee aquí, pero ya más adelante, ya que continúen pues, con los estudios de escuela de pastoral, van a llegar y se van a encontrar precisamente con eso, con que todos los dones otorgados por Dios deben de estar al servicio de la iglesia. Por eso aquí que las sectas llegan, la iglesia pues considera mal ese de que ven, yo te voy a sanar pero te cobro, o que hacen este tipo de espectáculos sanando gente simplemente con un fin personal. Además, por otra parte, yo puedo decir, o cualquiera puede decir que tiene el don de hacer algo, de sanar, de curar, del profetismo, de lo que sea, pero pues tiene que estar avalado por la iglesia, porque como les digo, cualquiera puede decir y puede sacar un provecho personal, pero al final, les repito, todos los dones están sujetos al servicio para la iglesia, para el bien común. O sea, si yo creo en Dios y tengo el don de sanar a las personas, no creo que en mi pensar, y si Dios así lo dispone, no podría dejar morir a una persona que está enferma. Y otro aspecto importante de cuando llega el Espíritu Santo es que una vez que llega, empieza nuestra vida de gracia. Además, al recibir al Espíritu Santo, nos unimos a Cristo y nos hacemos hijos de Dios. Al mismo tiempo, pues somos hermanos de Cristo. Y esto es de suma importancia porque al hacernos hermanos de Cristo, también nos hacemos coherederos con Cristo para seguir sus caminos y llegar a la gloria. Entonces, pues cuando uno recibe el Espíritu Santo, en automático puede llegar a la gloria, por lo cual toda la iglesia de Cristo está llamado a esta gloria. Además que también se convierte en nuestro guía para toda esta vida terrenal, para poder llegar a la gloria. Debemos dejarnos conducir por el Espíritu para poder entender las cosas de Dios y aficionarnos a ella. Entonces, hagamos un resumen. Primero, al recibir el Espíritu Santo, pues se derraman dones y gracias sobre nosotros. Ya dijimos, estos dones pueden ser expresados físicamente o no necesariamente, pero pues tenemos ciertos dones. Por otro lado, al recibir al Espíritu, pues nos hacemos hermanos de Cristo, hijos de Dios y coherederos de la gloria. Pero no solo esto, una vez que el Espíritu habita sobre nosotros, debemos o más bien debe ser nuestra guía para poder llegar a esta gloria, para poder entender las cosas de Dios y aficionarnos a ella. Pero para que todo esto suceda, para poder recibir al Espíritu Santo, pues nosotros lo debemos de aceptar. Nosotros que tenemos que tener ese gozo, esa alegría de que el Espíritu habite en nosotros. Porque de lo contrario, de no aceptarlo, pues no vamos a recibir todas estas gracias. Debemos estar convencidos de todo esto, creer en Dios, creerle a Dios, en todo para que el Espíritu habite y las gracias que derrame sean infinitas. Hablamos también de unos dones del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo derrama dones. La Iglesia de alguna manera los resume en 7, que son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, temor de Dios y piedad. Ahora, una vez que el Espíritu habite en nosotros y más como miembros activos de la Iglesia, soldados del ejército de Cristo, pues Satanás nos tienta. Uno de los dones que debemos pedir frecuentemente es sabiduría y entendimiento para precisamente interpretar estas señales que el Espíritu nos dé. Porque podemos estar en una situación donde tengamos una señal, pero esta señal no sea dada por el Espíritu. Esto lo advierte el apóstol San Juan, que Satanás pues usa disfraces para engañarnos. Por lo cual nuestra vida debe ser completamente, por lo cual nuestros actos, nuestro pensar, toda nuestra vida debe de estar en constante reflexión para poder entender
cuáles señales o qué cosas vienen de Dios y no dejarnos engañar tan fácilmente por el enemigo. Por dar un ejemplo, se nos dice que todo lo que nos da Dios es para santificarnos, para llegar a la santificación. Entre eso, pues el dinero también se nos puede otorgar para, pues obviamente para eso, para llegar a ser santos con ese dinero. Entonces, supongamos que nosotros pedimos dinero a Dios por X circunstancia, o más bien, o sin pedirlo, nos llega dinero, pero sabemos que este dinero llegó de mala manera, es un dinero sucio, no debemos aceptarlo. No debemos estar coludidos con el que cometió el pecado, porque al hacerlo, pues nosotros también somos copartícipes de este pecado. Un ejemplo de esto, alguien que roba celulares, los vende y te los vende a un precio más barato. Obviamente, al decirnos, no, pues este celular iPhone 9000 te vale 100 pesos, sabemos que es robado por el precio. Nosotros debemos rechazar esta oferta porque nos estamos haciendo copartícipes de este pecado. Incluso, pues, se los comento, esto le pasó a un hermano mío, que pues estando aquí de visita quiso comprar un celular y yo se lo dije, yo me acuerdo que se lo dije, también se lo dijo mi mamá, tú le estás comprando un celular robado, estás apoyando a los rateros, te estás haciendo copartícipes del pecado que se está cometiendo. Pues para no hacer el cuento largo, a mi hermano lo estafaron, no tuvo celular y se quedó sin dinero. Me dijo él, en el pecado está la penitencia. Entonces les digo, el Espíritu Santo sí es nuestro guía, sí nos va a dar señales, pero también depende de nosotros interpretar estas señales, las cuales pues debemos aceptar con alegría. Pero al mismo tiempo el enemigo nos va a estar tentando, dándonos falsas señales que a lo mejor por la situación que pasamos podemos malinterpretar, por lo cual debemos estar en constante reflexión de nuestra vida. Repito, el enemigo también tiene poder, pero el poder de Dios es más grande. Si lo pedimos, se nos concede y, como les digo, hay que pedir constante entendimiento y sabiduría para podernos dejar guiar fácilmente por el Espíritu. Porque lo otro que puede suceder es que el Espíritu nos diga una cosa y nosotros queramos otra y no entendamos por qué suceden esas cosas. Es aquí en donde les digo, hay que tener entendimiento, primeramente, para saber si la señal viene del Espíritu o del enemigo, y si viene del Espíritu, para aceptarla con amor, porque lo que nos da Dios son puras cosas buenas. Y bueno, hermanos, esta reflexión es bastante larga, he decidido dividirla en dos partes. Esta es la primera y bueno, ahorita nos vemos en la segunda parte. Chao.